biga iga, laga boga sega, zai zoi bele, armatiro pun. Baga biga iga, laga boga sega, zai zoi bele, armatiro pun. Shidishti midishti gerna plat, olio sopa kikili shala uru, edan edo klik, iki milikili klik. Estamos empezando con misterio, ¿eh? En esta edición de nuestro quinto episodio de nuestro podcast Taropia. El tema que estábamos escuchando es de las brujas de Sagarramurdi. O sea, es usado en la película, pero sí, no, pero es de un compositor español que se llama Michael Laboa. Sí, es un... Baga Biga Giga. Es un... son palabras de un rito de brujería, ¿no? De la bruja de Sagarramurdi, que en el fondo es uno de los casos más conocidos de brujería en España. Así que el País Vasco, y que efectivamente la Inquisición española llevó a tribunales este caso, así que es bastante misterioso lo que hay ahí. El tema de hoy que vamos a hablar con tanto misterio es acerca de las sociedades secretas. Bueno, los grupos de brujas también entrarían en la categoría, ¿no?, de sociedades secretas, claro, porque efectivamente tienen dentro de su composición, ¿no?, como un conocimiento al cual no todo el mundo puede acceder, ¿no? Y ese es como el gran principio que rige a las sociedades secretas. Cuando hablamos de sociedades secretas estamos hablando de grupos de personas que se juntan precisamente, como dice su nombre, en secreto, sin que la gente común y corriente, no sea los mortales como nosotros, podamos acceder. Así que este episodio vamos a estar hablando, pero vamos a estar hablando de conocimiento superficial, porque a menos que en este programa se revele que alguno de nosotros pertenece a alguna orden secreta, creo que cabe duda de que podamos hablar mucho en profundidad, ¿no? Así que no somos expertos tampoco en sociedades secretas, pero vamos a hablar algo, ¿no? A mí se me ocurrió porque entrando a mi cajita de tarot, encontré un tarot muy especial que les vamos a presentar. No lo digas todavía. Lo vamos a presentar cuando corresponda en este episodio. Como todos los episodios siempre hablamos de un tarot, ¿cierto? Uh-huh. Y hacemos una tiradita, así que vamos a hacer hoy día lo mismo. Bueno, con respecto a las sociedades secretas, parece que mis compañeros hoy día están medio... Sí, yo me declaro ignorante. Demasiado secreto para ti. Demasiado secreto para mí, demasiado nadie ha golpeado nuestra puerta para invitarnos a una. Demasiado ocultista. No solamente tiene que ver con el ocultismo, las sociedades secretas también están involucradas en cosas mucho más cotidianas de lo que nosotros creemos, ¿no? ¿Pero qué son las sociedades secretas? A ver, las sociedades secretas, para ponerlo en contexto, como tú siempre me entrevistas en estos podcasts, ¿eh? Así como me preguntaste, ¿qué es la intuición? Exacto. Ahora vamos a decir, ¿qué son las sociedades secretas? Bueno, las sociedades secretas, en términos generales, como estaba diciendo al principio, son un grupo de personas que se unen, ¿no?, en una especie como de cofradía, como de agrupación, en la cual hay código y hay conocimiento, ¿cierto?, que solamente ellos manejan y que en el fondo se van nutriendo y van haciendo y van desarrollándolo, pero al mismo tiempo la gente que va ingresando a esta sociedad tiene que pasar ciertos ritos de iniciación. Aquí ya he dado varias palabras que están relacionadas con las sociedades secretas, ¿cierto? El tema del conocimiento, el tema de los ritos de iniciación, ¿cierto? Y que efectivamente para que exista una sociedad secreta es fundamental que exista otro grupo de personas que no tengan acceso a ese conocimiento. Es decir, una sociedad secreta no tendría ningún sentido si... Como que protegieran un conocimiento. Exactamente, y que en el fondo para perpetuarlo, ¿no? Se oculte de alguien. Que se oculte de un grupo, de otro grupo. O más bien algo que tengan que ocultar. Exactamente. Ahí nosotros conocemos ya algunos
algunos, para la gente que nos escuche, quizás nosotros mismos hemos escuchado hablar de los masones, hemos escuchado hablar de los Rosacruces, hemos escuchado hablar de la Golden Dawn, sobre todo la gente que hacemos tarot. Los Illuminati, ¿no? ¿Cómo se llaman estos que supuestamente son como extraterrestres? Ay... Los reptilianos. Los reptilianos. Sí, pero eso no es una sociedad secreta. Pues es un mito, Por favor. Podría ser parte de una sociedad secreta, pero de personas extraterrestres. Eso ya entra un poco como en las teorías conspirativas. Es que las sociedades... tipo Salfate. Pero es que las sociedades secretas entran un poco y rayan un poco en la cosa media conspirativa, claro, ¿no? Pero porque por ejemplo, lo que sabemos de la sociedad secreta... Existen registros. No así de lo que tú me estás hablando de un reptiliano. No hay registros de eso. Más allá de teorías conspirativas. No hay registros que se hayan validado como tal, pero puede que exista algún tipo de registro. O sea, yo creo que la gente igual habla. A mí que me tocó nacer en el sur. ¿Nos va a contar que eres reptiliano? No, en el mundo de... Sí, ahora se me ponen los ojos así de reptil. No, en el mundo rural hay harto de eso, de como de información que se traspasa boca a boca. Harto y que no, reptiliano en el sur. Y que no es mentira, ¿no? Sino que se va trasladando y bueno, de hecho la cultura mapuche también tiene un secreto, podría ser como una sociedad secreta. Absolutamente caería dentro de... Que no todos tienen acceso a su conocimiento. No todos pueden participar con ellos. Y tienen ritos de iniciación. O participar dentro de sus ritos. Exactamente, por lo tanto no estamos tan alejados. Parece que esto, de a poquito, ¿cierto? Vamos como entendiendo que quizás está mucho más presente porque las sociedades secretas han estado desde el comienzo de la historia. Se dice que los egipcios, ¿no? Fueron gobernados en la sombra por sociedades secretas muy importantes. Entonces, en el fondo, y también dentro de la política chilena y exterior y los grupos de poder, también se habla mucho de la participación de algunas personas importantes dentro de estas sociedades, ¿no? El caso de los masones. La masonería en Chile y en Latinoamérica y en Europa y en Estados Unidos efectivamente cuenta con integrantes de renombre y casi siempre la gente parece que es más exitosa o famosilla por ahí, ha pertenecido o ha participado de este tipo de... Por eso a mí me encantaría. No soy reptiliano, pero me encanta. Todavía no me invita a nadie a ninguna parte, pero yo le estaba comentando aquí Pero te puedes inventar tu sociedad secreta en la que solo tú puedes participar. Oye, me van a agarrar hoy día para el chuleteo porque yo les traté de poner el tema y me trataron de boicotear y me trataron de decir hablemos de otra cosa porque como no saben hablar de sociedades secretas y se lo agarran todos para la broma. Mis coleguitas estoy hoy día con Cristian Lara y con Paulinita que volvió después del fin de año. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo para todos nuestros auditores de estos podcasts, ¿cierto? En todas partes del mundo, porque ya sabemos que estamos en los oídos de España y en los oídos de Estados Unidos. En nuestra estadística vamos revisando porque nos gusta ver cuánto estamos alcanzando y todo, así que este podcast parece que está sonando en muchas partes del mundo. Así que a todos los que nos escuchan también un feliz comienzo de año. No está la Sol, volvamos. No está Eduardo, porque probablemente estén en alguna sociedad secreta hasta ahora, haciendo algún tipo de ritual, tejiendo, por ejemplo. No, pero en el fondo... Este tema lo queríamos hablar hoy día, o lo quería hablar yo, ya voy a aceptarlo y asumirlo, porque él es el principal propositor. Porque en el fondo también dentro de lo que nosotros hacemos en la terapia con tarot, dentro de la formación que tiene un terapeuta con tarot, también tiene historia del tarot. Y dentro de la historia del tarot, el tarot es un objeto que ha paseado mucho por esta sociedad oculta. Ha estado y tiene registro dentro de sus imágenes de estas sociedades ocultas. O sea, no es un instrumento que esté ajeno a este tipo de conocimiento. Probablemente es una puerta que nos abre, ¿cierto?, el acceso a algún tipo de conocimiento que para nosotros es desconocido y que quizás, como lo hablamos en el capítulo anterior, en el episodio anterior, más bien lo hacemos desde la intuición. Pero también, como sabemos y hemos estudiado simbología, símbolo y todo eso, claro, ¿cierto? Sabemos que se traspasan. Hay algo que no sé si mencionaste al principio, que es como una característica de la sociedad secreta, es como la presencia de estos símbolos. Absolutamente, no lo había mencionado como tal, no. De estos signos o imágenes en realidad que
que uno las relaciona con ciertas sociedades, con los Illuminati. Claro, en el billete de $1 hay una imagen claro, Illuminati, ¿no? Y que si uno, por ejemplo, mira las cartas del tarot de un mazo X cualquiera, uno efectivamente ahí también puede encontrar símbolos que tienen relación con estas sociedades secretas. Exactamente. Que si uno se va se pone más estudioso, efectivamente empieza a encontrar como cierta relación entre los símbolos, la simbología, las imágenes de algunos mazos o algunas cartas que tienen directa relación con ciertas sociedades o ciertas agrupaciones secretas. Secreta, sí. La sociedad secreta, bueno, hay varios tipos, han decantado en varias organizaciones, ¿no? En varios grupos conocidos, como decíamos, y hemos insistido, por ejemplo, uno de los principales es la masonería, porque es el que está más cercano, ¿no? Sabemos más o menos que la masonería tiene sus templos, ¿cierto? Tiene sus lugares de ritos, participa mucha gente, conocemos, casi todos hemos visto un poco el logo de los masones, ¿no? Este compás, ¿cierto? Con este libro abajo, y que en el fondo lo que uno puede acceder son como esta especie de reportajes, ¿no? Que uno lee en internet, que uno lee en un diario, en una revista, ¿cierto? Donde se cuentan historias de personas que han participado. Pero los masones tienen por regla, ¿no? No hablar de lo que ocurre dentro de la masonería, aunque existen algunos registros como que nos muestran un poco lo que pasa, porque hay algunos ritos que se han grabado y que se han emitido y que muestran algunas ceremonias en particular. Pero aún así, claro, lo que se muestra o a lo que tenemos acceso es solo opiniones y experiencias. Claro, opiniones y experiencias o lo que la gente que pertenece a estas sociedades efectivamente quiere mostrar. No hay mucho dato, mucha cosa hay harto de desconocimiento en cuanto a estas sociedades, ¿no? Claro, para los que no participan. Para los que no participan. De algún grupo. Porque ellos, pues, si nos invitaran a nosotros a un rito o una ceremonia de alguna de estas cosas, tendríamos que ser elegidos. Hay que persinarse, hay que entrar de blanco, se mezclan cosas como de la religión igual. Claro. Sí, o sea que raya un poco en la parte filosófica y en la parte religiosa, ¿no? Científica, y muy científica también. Hay mucho conocimiento científico también metido dentro de esta sociedad, de un círculo muy intelectual. De hecho, la masonería un poco se define como una asociación de hombres que dependen solo de su conciencia, ¿no? Y que deben perfeccionar como la moralidad y los aspectos más valóricos de la humanidad. No es un objetivo, digamos, simple, ¿no? Es bastante profundo, es bastante... y parece ser que efectivamente cuando uno vive procesos, como hoy día no nos hemos referido a nada a lo que estamos viviendo, como todos los programas, empezamos a hablar un poquito de lo que vivimos acá en el centro, ¿cierto? Ahora habíamos bajado a almorzar y vimos que estaba todavía el tema del estallido social, ¿cierto? Todavía hay gente que se junta en la Plaza de Dignidad todos los días. Cuando uno ve que también la política tiene una línea, tiene valores, tiene la gente que tiene el poder, quiere instalar discursos morales sobre las otras personas, tú también te preguntas de dónde vienen esos discursos, ¿no? ¿Quiénes dirigen esos discursos? Entonces, ahí es donde cae todo el sentido, ¿cierto?, de que existen estas sociedades, como que guardan un conocimiento y por algo, por ejemplo, a la derecha le interesa tanto cuidar ciertas líneas valóricas, ¿no? O que no necesariamente están apegadas a la religión, pero sí que efectivamente tienen que ver con acciones de las personas y que efectivamente parece que respondieran a como que todos los que pertenecen a ese tipo de partido comulgan con esa idea. Entonces parecía ser que son un grupo de personas que manejan más o menos el mismo código moral. No sé si ustedes piensan parecido a eso. Ahora, ¿por qué es tan hermético? Porque si no dejaría de ser secreto. Claro, pero perdería la cualidad. Y en el fondo, lo que uno puede suponer, ¿no? De lo que uno lee y lo que uno revisa por ahí. Desde fuera, porque vamos a insistir, ¿no? Para que la gente no se confunda, porque probablemente puede haber más de algún masón o un Rosacruz que nos esté escuchando y diga, estos están hablando puras cabezas de pescado,
¿cierto? Y es probable porque no pertenecemos. Porque no pertenecemos. Lo más probable es que estemos hablando pura casa de mercado, pero le estamos hablando a la gente común, que no pertenece a ninguno de este tipo de sociedades. Y tiene las mismas inquietudes nuestras. Estamos medio asfalfados hoy día nomás, estamos jugando un poquito a eso. Pero efectivamente, como lo que Paulina estaba preguntando acerca de por qué tanto hermetismo, ¿no? Quizás tiene que ver con esto de que el conocimiento, al ser público, ¿no? Al abrirse como al total de la gente, puede que pierda cierto valor, ¿no? O que pueda ser tergiversado fácilmente, ¿no? Cuando uno conoce un poquito la cultura del pueblo mapuche, por ejemplo, para referirme a algo como más concreto, ¿no? Ellos, efectivamente, su tradición oral hace que sus ritos y sus elementos culturales permanezcan en el tiempo, porque no todo el mundo los puede modificar. Cuando, por ejemplo, tenemos nosotros una sociedad o una cultura de la escritura tiene la particularidad que se puede borrar, pero lo dicho no se puede borrar. Una vez que está dicho, ¿cierto? O que está contado a otro, el otro se queda con eso, ¿cierto? Entonces, parece ser que en esa protección del conocimiento... El boca a boca es el mejor medio. Es el mejor medio. Ahora, estas sociedades, por supuesto, tienen su escrito y tienen sus libros, pero están escritos también en código. No son accesibles a cualquier comprensión. A cualquier comprensión, efectivamente. Son como los rituales, ¿no? Yo recuerdo que en todo lo que es la formación de tarot hay un libro de René Guénon que se llama Ritual de la Alta Magia, que es un libro bastante interesante, pero lleno de conceptos que parecieran ser sacados de otro mundo, de otro planeta, y que efectivamente parece que requiere de tener una información previa para poder acceder a ello. No sé si, Cristian, tú te acordás cuando fuimos al rito mapuche en la Alta Cordillera, acá en Purén, cuando la machi entra en trance, ¿no? Claro. Y habla en una lengua que no todos los mapuches entienden, que es un mapudungún formal, que solo el traductor lo puede entender. Parece que funciona como un poco así, ¿no? Porque en el fondo el conocimiento está, pero... no está para todos. No requiere de un conocimiento previo. Y ahí donde son ciertas personas las escogidas y son incorporadas a estas sociedades, ¿cierto? Con los ritos iniciáticos, y recién ahí entonces pueden acceder a toda la información que ellos guardan. Como te decía, dentro de la formación de tarot hay mucho personaje que está involucrado en la historia del instrumento como tal, ¿cierto? Y entre ellos, por ejemplo, personajes tan parafernálicos, llamativos como Aleister Crowley, ¿cierto? Bien loquillo Crowley. Bastante loquillo, ¿cierto? Y Crowley, en el fondo, él también pertenecía, pero él pertenecía primero a la Golden Dawn. A la Golden Dawn. De donde salió el mazo de Rider White. Pero se salió precisamente porque... no comulgaba con los valores cristianos, que en el fondo querían impulsar esta agrupación. Es que lo que pasa la mirada quizás más... bueno, no sé, no es bueno, no es como relacionada bondadosa que tenía la agrupación. Él no comulgaba un poco menos con la mirada cristiana, porque en el fondo también esta agrupación intentaba instalar como lo moral, lo que iba de la mano con el cristianismo. Él estaba muy... Pero él se fue en contra de eso. Claro, él estaba muy... De hecho lo echaron, no se fue. Él lo echaron. Lo que pasa es que él llegó a uno de los grados más altos de la Golden Dawn. Y cuando llega a este grado alto, él se enfrentó a los fundadores de la Golden Dawn. Entonces... unos viejos pechoños para la época. Por supuesto, y que muy intelectuales, por supuesto, viendo este tipo que usaba un sombrero tipo paraguas, ¿no? Con un ojo al medio, con una pirámide. Que se vestía de negro. Claro, que era muy extravagante, ¿cierto? Probablemente la gente de la Golden Dawn era gente mucho más intelectual, más conservadora, de la Inglaterra conservadora, ¿no? Y ahí él luego se fue de esta sociedad y formó una nueva sociedad. Y ahí la Orden del Templo del Este se llama,
que la fundó en 1895. 1895. Pero Crowley en realidad en 1910 se une a esta sociedad, en realidad él no la funda, porque la había fundado antes un personaje que es apellidado Kellner. Y Crowley se unió a la rama inglesa de esta sociedad del Templo del Este. Y ahí Crowley, ¿cierto?, empezó como a hacer como trabajos más relacionados como con su interés, como con el satanismo, ¿no? Y una cosa muy... La cosa más oscura. Yo creo que hay un poco de respuesta a las religiones, ¿no? Era más Estas rupturista, sociedades Crowley. como que hubieran querido hacerse, digamos, como que hubieran aparecido un poco en respuesta, como una especie de rebelión de lo que estaba impuesto para la mayoría. Para la mayoría, claro. Lo que pasa es que las religiones quizás también desde ahí, también si uno ve algunos tipos de cultos, ¿no? También uno podría asociarlo como a sociedades secretas, ¿no? No hay que olvidarse cuando los luteranos se dividieron de la iglesia, se salieron, ¿cierto? O sea, parece que igual dentro de la religión como orgánica también funciona como una especie de sociedad secreta. No olvidemos que supuestamente en el Vaticano hay no sé cuántos escritos ocultos que nadie tiene acceso. Por supuesto. Como la película del Código Da Vinci. El Código Da Vinci, entonces parece que también es una sociedad secreta. La religión parece la película en realidad es el libro. La gente parece que tiene esta necesidad, las personas tenemos esta necesidad. Y yo lo conversaba contigo, Pauli, así como en tono broma, cuando antes de empezar esta grabación, como que nosotros también dentro de lo que es la terapia con tarot, creamos conocimiento, claro, y también tenemos ese conocimiento guardado, ¿cierto? Porque como está en desarrollo, como creemos que es muy importante, también lo tenemos en el margen del ocultismo, ¿no? Como no está... que pertenece a este grupo, todavía no está masificado. Entonces pertenecemos a una sociedad secreta. Y parece que voy a ser yo el director de la sociedad secreta. Siempre. Ahora, me quedé un poco pegado con Crowley. Con Crowley, claro. ¿Ya? Y él un poco también se metió como en el tema de la magia, pero de lleno. Y sí, fuertemente. El libro de la ley ahí en el fondo como que empezó a meterse con el tema de la magia, empezó como a interesarse por ese tema. Hay varios textos que él escribió, por ejemplo, también escribió un texto del libro de Thoth, un ensayo sobre el tarot de los egipcios. Estamos haciendo una foto. Una foto, ya. Entonces, claro, acá un poco cuando él escribió este libro el libro de la ley, como decía, él empezó como a meterse un poquito de lleno con todo lo que tenía que ver la magia, empezó a meter varios conceptos que tenían que ver con el antiguo Egipto, como a volver a recuperar como los símbolos. A recuperar los símbolos. Sé que él era muy extravagante, y se dice, ¿no? Porque todos estos kawin, como son sociedades secretas, volvamos a recalcarlo, ¿no? Son kawines que leemos por ahí. Son información, datos, cosas que no se pueden comprobar, claro, pero están ahí. Para los curiosos. Para los curiosos. Efectivamente se dice que las ceremonias que se llevaban a cabo en el Templo del Este eran bastante extravagantes, ¿sí? Como onda, se usaban sacerdotisas vírgenes, habían niños también que se usaban para los ritos, se invocaban a dioses egipcios, porque efectivamente él escribió acerca del libro de Thoth, ¿no? Recordemos que el libro de Thoth tiene que ver con todo lo que es la religión egipcia, ¿no? Y se invocaban incluso al diablo, dicen por ahí, y en el fondo como mujeres desnudas, cuerpos desnudos, que después cuando tú ves el tarot de Crowley, yo te invito a buscarlo ahí, tarot de Crowley en el Google, te vas a dar cuenta que las imágenes están muy cargadas a lo sexual. Claro. Porque Crowley... Son como bien oníricas las imágenes de las cartas de Crowley. De hecho, te voy a comentar, mientras la Pauli busca las cartas de Crowley, que Crowley tiene varios seguidores como bien importantes, bien destacados. Por ejemplo, uno de ellos es Jimmy Page, que es el guitarrista de Led Zeppelin. Paulo Coelho. Mira, Paulo Coelho. Mira, anda. Por eso escribió El Alquimista. Claro. Ahí todo explica. ¿Será que la Cecilia Boloco habrá sido también? También puede ser. Los
Beatles también incluyeron a Crowley en una de las portadas de sus discos, en esta donde aparecen como todos distintos como artistas, distintas figuras como importantes. También estaba ahí en la portada de ese disco. Además, que me quedé pegado, que es bien interesante la vida de Crowley. Tenía varios intereses, no solamente con el tema de esta cosa más esotérica, sino que también, por ejemplo, escribió, bueno, ya había visto sobre magia, se metió un poco en el tema de la cábala, se metió en el tema del esoterismo, se metió en el tema del yoga. Era un tipo que tenía diversos intereses. Diversos intereses. Se dedicó como a traducir ese tipo de textos que venían de esa línea. Y hay harto desnudo en las cartas. Hay harto desnudo en las cartas, sí, de Crowley. Es bien... tenía una obsesión, Crowley, que era descubrir la identidad del verdadero Jack el Destripador. Mira. Estamos hablando de la época en donde esto ocurría, claro. Él se obsesionó un poco con este caso, con este asesino y quería a toda costa saber quién era. Dice también acá un poco que fue un viajero incansable que residió en Londres, París, Nueva York, Cairo, recorrió China, India, Ceilán, Birmania, Marruecos, Túnez, Egipto, España, Francia, México, Canadá, Argentina y Chile. También se paseó por Chile, Crowley. También anduvo por acá. Con toda su locura y probablemente de ahí el interés, algo de... Algunos chilenos sedujo. Claro. A más de alguien sedujo. Claro, estamos hablando de 1910, ¿no? Más o menos. No, 20 y tantos, 30 y tantos puede ser la época del 30. Muy antiguo. Muy antiguo. Oye, es increíble esto como uno empieza a hablar de estas cosas y te empieza a encontrar como datos súper curiosos y bastante interesantes, ¿cierto? Y que... podríamos haber hablado de Crowley hoy día. Ay, pero tú ya te quedaste pegado con Crowley. Oye, te voy a sacar de Crowley y te voy a devolver a la masonería, porque así como tú hablas de personajes, fíjense ustedes que, como dato curioso, en la masonería encontramos gente tan renombrada, ¿cierto? Como Nietzsche, ese Crowley. Nietzsche era masón, Karl Marx era masón, Sigmund Freud era masón, Charles Dickens era masón, Voltaire era masón. Personajes chilenos, masones. Víctor Hugo, masón, Martin Luther King. No sé, no... Es que como los masones, ¿cierto? Se ocultan un poco de decir quién es masón y no se pueden acusar entre ellos. Vamos a ver qué personajes chilenos son... Debe haber algún... Porque además estos personajes siempre están ligados como a las esferas de poder. O sea, bueno, Allende era masón. Salvador Allende era masón. Arturo Alessandri era masón. Pedro Aguirre Cerda. La mayoría de los presidentes chilenos han sido masones. ¿Piñera será masón? Habría que... ¿O será más? O más masón. Oye, no, es como impresionante, ¿cierto? Empezar como a revisar los nombres de personas que están involucradas en estas sociedades, ¿no? Y un dato curioso también, además de toda la curiosidad que tiene este episodio, ¿cierto? Que los templos masones, por ejemplo, en algunas partes de Europa son, o en Estados Unidos, son edificios que son públicos y se puede entrar, los templos, pero hasta el vestíbulo. De ahí para adelante solo los miembros pueden ingresar, y en otros lugares como Latinoamérica, estos lugares, estos centros, estos templos están ocultos de la sociedad. No es como que... no hay acceso libre. Claro, no es como una iglesia, ¿cierto? Que tú lo ves desde lejos que es una iglesia, o un templo evangélico que fuera te dice templo evangélico, o una casa de testigos de Jehová que te dice la casa de testigos de Jehová. Oye, ya, bien compleja o sea, bien contundente el tema de la orden secreta. Y hay hartos datos que vamos a seguir un poquito ya me vas a cortar. Pero necesito que hagamos Ya, Paulina. un cortecito pequeño. Estoy acostumbrado a esto ya.
Sí, mi censura ya... Nosotros sigamos conversando y que Cristian haga el corte. Sigamos buscando más información, porque más información secreta, estamos jugando volvemos como los investigadores. Listo. Ya, volvimos. Ya. Hemos regresado. Oye, quedamos en esto de los masones, ¿cierto? Y a la Pauli se le vino una pregunta a la cabeza, si los masones solo eran de hombres, mujeres, ¿cómo funcionaba? ¿qué tal la organización? El tema de la paridad de género, que está tan en boga, ¿no? El tema, los masones, como estamos investigando, ¿cierto? Existen lo que se llaman los masones regulares, que solamente admiten hombres dentro de sus filas, ¿cierto? Y que no reconocen a ninguna mujer iniciada en otro tipo de orden masónica, ni tampoco a ningún otro hombre, pero dentro de su organización no reciben a mujeres. Existen las órdenes que son mixtas, ¿cierto? Que inician tanto a hombres como mujeres indistintamente, y existen otras que efectivamente son exclusivamente de mujeres. O sea, hay órdenes masónicas exclusivas de mujeres. Estábamos viendo unas páginas, oye, con unas fotos bien interesantes de unas mujeres aquí masonas. ¿Amazonas? Masonas, mira, yo te voy a mostrar y dime tú, ¿cuál tiene cara de menos plata? ¿Ah? Es que son todas de... No sé si no tienen plata, pero son todas... No son chilenas, no son latinas. No son latinas, por tanto... Tienen un biotipo más anglosajón, ¿no? Claro. Pero están todas como vestidas para graduación, primera comunión... No, tienen un delantal muy curioso y tienen una estola muy curiosa, y parecer hay algunos grados... Se nota cuáles son como más importantes que otras, ¿cierto? Tienen como grados. Hay una que tiene como muchas medallas en la estola, hay otra que tienen un delantal particular, hay otras que tienen un color particular. Los tonos, la gente que no está escuchando, esta es una página que se llama frankmasonería.org, y son artículos de si pueden las mujeres ser masonas o no. Y aquí uno puede ver efectivamente esta imagen, que es bastante interesante, ¿no? Porque, como decíamos, y se ve que todas tienen, por ejemplo, la misma falda, una falda negra, claro, ¿cierto? Pero cambian en las estolas. Hay unas estolas que son celestes y otras que son azules oscuros. Es bastante interesante como empezar a investigar los secretos de estas sociedades, ¿no? Sí, ¿tú sabes dónde surgió la primera sede de la Gran Logia de Chile? ¿No? En Valparaíso. En Valparaíso se inició la primera Gran Logia. Porque en 1862 las logias masónicas chilenas de la época decidieron dejar de estar adscritas a las logias europeas. Y ahí surgió la Gran Logia. La independencia. Claro. Ahí apareció la Gran Logia de Chile con la sede en Valparaíso. En Valparaíso se inició entonces la masonería acá en Chile. Y perdura hasta el día de hoy, ¿eh? Claro. Son sociedades que siguen existiendo, ¿no? Estamos hablando de algo secreto, pero de algo que está presente, pues no estamos hablando de los egipcios. Sabemos que hay influencias, ¿no? Sí, pues. Oye, a mí me llama la atención porque igual esto de que sea secreto, por supuesto, puede generar mucho mito, mucha mentira, mucha manipulación, medias verdades. Sí, claro. Y en el mundo del tarot, como estamos ligados por los símbolos a través de las imágenes, de los significados, puede haber mucha gente que utilice bien o mal los símbolos, sobre todo si no pertenecen al... Qué buen punto, Paulina, qué buen punto, porque efectivamente, claro, nosotros revisando todo este material, ¿cierto? Nos damos cuenta que efectivamente hay mucha información. Mucha conexión. Entonces, claramente cuando uno va por ahí a internet a buscar el significado de una carta, se puede encontrar con una interpretación absolutamente libre, ¿cierto? Y relacionada con algún tipo de sociedades, ¿no? Como, por ejemplo, como estamos hablando hace un ratito atrás de Crowley, ¿cierto? Dio su visión del mazo, incluyendo todos los elementos que él veía de la magia o veía de los valores que él quería transmitir, ¿cierto? Que efectivamente están atravesados por este tipo de
de información. Ujú. No son inocuas a este tipo de información. Entonces, efectivamente, ahí para nosotros también como terapeutas que trabajamos con este instrumento, no podemos desenmarcarlo de todas estas sociedades, pero tenemos que ir con cuidado, con pie de plomo sobre la información a la cual podemos acceder o no. Porque efectivamente, probablemente las cartas tienen más información de la que nosotros mismos somos capaces de interpretar o reconocer, ¿no? Y hablando de eso, tengo aquí en mi poder las cartas de Rider-Waite, porque estaban aquí encima de la mesa, ¿cierto? Y que estas pertenecían a Edward White, que era un participante de una orden que se llamaba la Golden Dawn. Ujú. Y la Golden Dawn, en el fondo, deriva de los Rosacruces. Ujú. En el fondo son personas que se juntaron, ¿cierto? Y que derivaban de otros tipos de órdenes y que se juntaron, ¿cierto? Y efectivamente los Rosacruces, como para partir, ¿cierto? Los Rosacruces son una de las sociedades que mayor documentación existe sobre ella. Que fue creada en el año 1407. 1407, saca tu cuenta. ¿Cuántos años tiene esta orden? Antiguo. Somos secos para las Vale. matemáticas. Son hartos años. 1400, dijiste. 1407. Una chorrera de años, una Sí, cachada de años. y los Rosacruces, fíjense ustedes que practicaba una especie de cristianismo esotérico. Así se llamaba. Y el símbolo que tienen es una cruz, y que aquí lo podemos ver claramente, ¿cierto? Con una rosa, rodeada Al por una centro. rosa en el centro. Que lo podemos ver en el reverso fondo, o en una de las ediciones de Rider-Waite. Exacto. Está ahí. Por eso te decía que la Golden Dawn deriva de gente de los Rosacruces. Por eso que esta carta, este mazo tiene ese símbolo de los Rosacruces. Claro. Y ese símbolo en el fondo está hecho así porque se dice que el fundador de esta orden aprendió las ciencias ocultas durante una peregrinación a Tierra Santa, y que estuvo en Damasco, en Palestina, en Egipto, en Marruecos, y que cuando llegó a Alemania, volvió a Alemania, fundó esta orden con solo 8 miembros, o sea, partieron siendo 8, y que se dice que la orden, cuando él muere, cuando el fundador, que se llamaba Christian Rosenkreuz, se muere, se extinguió la orden. Mira. Se acabó, pero reapareció en 1604. Reapareció la orden, a pesar de que el supuesto fundador ya había muerto, y reapareció en 1604 cuando descubrieron su tumba, y ahí estaban como un poco los elementos que él traspasaba. Y esta orden tiene una importancia porque en el siglo XVII causó un furor tremendo en Europa, principalmente porque parte del rito de la masonería se basa en el rito Rosacruz. O sea, aquí ya empezamos a ver que estas sociedades también parece que fueran hermanas de otras sociedades anteriores. Como que hay una familiarización. Como que van evolucionando. Van evolucionando y se van abriendo nuevas ramas. Se van aliando con otras y van formando nuevas órdenes. Esto es bien propio es súper orgánico todo. Claro, pero como esta necesidad del ser humano de agruparse y ir construyendo. Y cuando te diferencias parece sociedad. Que te vas agrupando a otros. Armando tu propio quizás grupo, etc. Exactamente. El 7º grado del rito francés masón y el 18º grado del rito escocés son precisamente la Rosacruz. Y en un principio dice que en el fondo el objetivo de estos grupos, ¿cierto?, sería la realización personal de la gente, de la humanidad, ¿no?, a través de los cambios de la forma de pensar y los hábitos. Pero se dice que originalmente, cuando Rosenkrauser, el fundador, Rosenkrauser, porque era alemán, Krauser. ¿Les gusta la pronunciación? Sí, nosotros lo estuvimos hablando en francés. Precioso. Maravilloso. Cristian, aquí te sale, pero... Lenormand.
Le Normand, hablamos el episodio anterior. Bueno, feo. Y Rosenkranz, este hombre, ¿cierto? Se dice que el primer rito estaba relacionado más bien con la alquimia medieval, con el ocultismo, y el grado superior que tenía era el de mago. O sea, quien era el más importante era el mago. Los masones son los maestros, y el maestro supremo, que es el mayor de todos, pero aquí en los Rosacruces el que tenía mayor grado era el mago. Y en este caso se dice que esta orden estaba como un poco a favor del luteranismo, por lo tanto se enfrentaba a lo que era la Iglesia Católica. El tema de la Golden Dawn, que es una orden también bastante importante para nosotros, porque está relacionado, como lo decíamos hace un rato, con el tarot de Rider White, ¿cierto? Se llama la Orden Hermética de la Aurora Dorada, de ahí su nombre en español, ¿cierto? Está fundada en Londres, esta es inglesa, anglosajona, ¿cierto? Y ellos estudiaban como la magia, la cábala y la alquimia. Por lo tanto, el mazo de Rider White también tiene una carga esotérica importante. Y en el fondo, con esta, en el fondo cuando Rider White crea esta baraja, ¿cierto? Con la ayuda de Pamela Coleman Smith, ¿cierto? Que ella pinta las imágenes. Trasladan también gran parte de su visión, de su conocimiento de sociedad, y que probablemente, como lo decíamos, está codificada dentro de estas imágenes, de esta baraja, y que probablemente sean símbolos a los cuales nosotros no podamos acceder tan fácilmente. Hoy, hablando de símbolos, hoy día... Espérate. Ya. Antes quiero hablar de una última sociedad secreta, que son los Illuminati. Ya. ¿Qué saben ustedes de los Illuminati? Lo mismo que sé de los reptilianos. Pero que el símbolo está en el dólar, de $1. ¡Que lo dije hace un ratito! Sí. Y Estamos aquí aprendiendo también. es lo que aprendimos contigo. ¿Qué aprendieron conmigo? Soy como Eres como el guru, no, como el profesor Rosa. Y yo soy, o como el guru a veces. yo soy también. guru. Como el guru a veces en cierto momento. ¿Qué sabemos de los Illuminati? Que también surgieron desde los masones. Sí. Que aparecieron, que gran parte de quienes conformaron esta agrupación venían en el fondo de los masones. Y bueno, generalmente cuando escuchamos hablar de los Illuminati, como que lo relacionamos al tiro con estas teorías conspirativas tipo Salfate, y hay varias leyendas o mitos alrededor de, como por ejemplo se le atribuyen a ellos ciertos sucesos, como por ejemplo la derrota de Napoleón, cuando mataron a Kennedy, también aparecen los Illuminati ahí, cómo ganó Barack Obama. También ahí se relaciona con el tema de los Illuminati, y en general como varios temas que tienen que ver con lo político y lo social, la presencia de los Illuminati. Sí, porque fue fundada en el año 1776, claro, en Alemania también, es una orden alemana, y estaba fundada por un grupo de libres pensadores que buscaban establecer un nuevo orden bajo un gobierno mundial único. Claro, esa es la gracia de los Illuminati. A los Illuminati se le relaciona, se le atribuye un poco la caída de todas las monarquías europeas. Sí, porque ellos querían eliminar todas las monarquías. Sí, pues porque en el fondo esto entorpecían como el progreso social y todo el progreso en realidad intelectual. Precisamente las monarquías lo que hacían era entorpecer el conocimiento. Por eso ellos, afuera con la monarquía y con las religiones. Claro. Y también con la propiedad privada. Oye, esto es como, me suena mucho a este juego como de control social que se da entre... El nuevo orden mundial. En el fondo, esa es la idea central, como un nuevo orden. Instalar un nuevo orden. Sí, porque
ellos no están de acuerdo con los nacionalismos, con los patriotismos, ni con la familia tradicional. O sea, en el fondo es como decir, es solo un mundo bajo un solo líder mundial. Claro, pero eso lo quieren hacer a través de... Por eso te digo que es importante acá cómo juegan, como decía la Paulina, cómo operan el tema del poder. Porque precisamente a través del poder, a través de estar instalado en la democracia o en los actos democráticos, en la república, ellos intentan generar este cambio o instalar este nuevo orden. Esa es como la gracia de los Illuminati, pues, y ahí tiene... A ellos se les atribuye, como te decía, el tema de la Revolución Francesa. Se dice que estuvieron detrás de la Revolución Francesa, que los Illuminati. Y como tú decías, la Paulina decía que yo había dicho que efectivamente en el dólar de un dólar, de one dollar, aparece el símbolo Illuminati. Y si uno... ¿Qué significa eso? Y si ¿Qué uno... significa que esté ahí en el billete de $1? ¿Quién pretende ser? ¿Pero cuál es el único? ese ¿Quién triangulito con el pretende ojo? hacer? Sí, con el ojo. Sobre el triángulo. Como la pirámide con un ojo. Con un ojo y en el triángulo. Si nosotros pensamos, ¿quién pretende ser el gobernador del mundo? Bueno, Estados siempre Unidos. Estados Unidos. ¿Por qué está en el dólar? ¿Ah? Ay, qué miedo. Qué miedo, ¿ah? Entramos como eso. Y hablando de los Illuminati, ¿por qué quise hablar de los Illuminati? Porque yo soy tan creativo que abrí mi cajita, como les dije al principio, y dije, ¿de qué hablamos hoy? Y saqué mi mazo y ¿puedes leer qué dice ahí? Tarot Illuminati. Tarot Illuminati. Entonces estábamos hablando recién de los Illuminati y yo les quiero mostrar esta baraja, que es una baraja muy, muy bonita. Le voy a pasar las cartitas como en todas. Eric Dunn, el autor. El autor de esta baraja. Mientras tú muestras, mientras yo muestro, claro, quiero contarles que esta es una edición muy, muy, muy bonita gráficamente hablando, que es de Lo Escarabeo, de una de las principales editoriales de mazos de tarot. Es una baraja que, a pesar de que... Adivinen dónde la compré. En Argentina. En Argentina. Y a pesar de que la compré en Argentina, es una baraja que viene principalmente descrita en inglés. Pero... Espérate, yo acá tengo unos datitos de la baraja. A lo mejor no sé si los voy a dar tú. Pero que esta es una baraja nueva. Es del siglo XXI, no es una baraja antigua, ni mucho menos. Y de hecho, una de las gracias o las características de este mazo es que combina la fotografía, el diseño gráfico, la ilustración, que son técnicas modernas de nuestra época, están combinadas en la baraja. Están integradas. Sí, yo acá estoy mirando algunas de las cartas. Que son iguales a las del Rider White, ¿no? Claro, pero por ejemplo los rostros son más fotografías. Son fotografías, claro. Los rostros con ilustración y todo mezclando ilustración. Son técnicas. A pesar de que se llama Illuminati, no tiene nada que ver con los Illuminatis. Ajá. Y gracias, Cristian, por esa aclaración de que es un mazo contemporáneo, ¿no? Casi del siglo XX, ¿no? 21. No, el siglo XX. Siglo XXI, ¿cierto? No tiene nada que ver con la orden secreta. Tiene que ver un poco con lo que evocan en realidad las cartas. Porque en realidad se dice, según la información que está como disponible, se dice que es un tarot que está hecho para iluminar el camino del autodescubrimiento. Y además las imágenes también son como... El autor juega mucho con la luz. Hay mucha luz en las cartas, no son tenues. No son tenues, sino que son bien iluminadas. Son bien nítidas. La ilustración, claro. Sí. Y lo otro es que mezcla culturas también. Estoy mirando, por ejemplo, aparece gente como con rasgos orientales, con rasgos occidentales. Pero está hecho en base al Rider White. Pero me refiero como al biotipo de los personajes que uno puede ir mirando en las cartas. Hay algunos con donde se marcan distintas culturas y me parece interesante que las recoja varias, ¿no? Es una baraja muy, muy, muy bonita. Sí, recoge muchos elementos culturales de distintos tipos, ¿no? Pero distintos, claro. Sí. Como que no se queda en una sola cultura, sino... Por ejemplo, acá está como todo el Oriente, ¿no? El Oriente,
pero después empiezan a aparecer cartas como mucho más europeas, quizás con rasgos Más también nórdico. más nórdicos o árabes, por ejemplo. ¿Viste? Sí, parece que cada una de las Va pintas mezclando. tiene como una característica de uno de los, puede ser como de los 4 continentes, los 5 continentes, puede que estén Exactamente, hay una... instalados en las 4 pintas más los arcanos mayores que pueden ser de uno de los continentes, ¿no? Claro, Parece ser que perteneciera a uno de los está como integrado. integrados. Mm, Es multicultural el mazo. Sí, tiene Sí. los 5 continentes, tal cual. tal cual. Es bien, Son distintas etnias, distintas Mira, razas ¿este? las que aparecen, claro. Como muy Benetton. muy Y Benetton. en términos estructurales, tú dices que... Sigue la lógica de Rider-Waite, donde el arcano inicial va marcado con el 0, ¿no? Porque en el tarot marsellés la lógica es que el primer arcano es el arcano sin número, pero acá en esta baraja lo tenemos con el 0. Y también posee, ¿cierto?, como las ilustraciones de cada uno de los arcanos menores, que también lo vemos en el mazo de Rider. Porque en el mazo de Marsella vemos la clásica descripción de cada una de las pintas, ¿no? Las copas, las espadas, los bastos, los oros o los denarios. Ujú. Vamos a hacer una tiradita, ¿les Ya. parece? Juguemos Juguemos. con el tarot Illuminati. Vamos a hacer una tirada que es la tirada del sol, la luna y las estrellas. Vale. ¿Ya? Porque como es un mazo de luz, ¿no? De iluminación, si nos damos cuenta, el sol, la luna y las estrellas son 3 astros que de alguna u otra manera tienen luz, ¿no? El sol, El sol, la La luna, las estrellas. las estrellas. ¿Te acordaste de las maquinitas, los slots del casinito? ¿Se acordaste? No puede pensar en otra cosa que no sea. Esa es su referencia. Esa es Mi su referencia para Esa es lotería. Sí. Lotería. Ya. Y no sé, piensen ustedes en la pregunta que podemos hacerle a este mazo. Pero a mí, como es multicultural, como es más bien como un mazo Contemporáneo. no sé si quizás sería bueno que nos Hablemos de ilumine en cuanto a la situación mundial. Sí, yo estaba sobre todo pensando lo mismo. a la tensión que hay Que en existe entre Irán y Estados Unidos. Exacto, mira, estamos Todos conectados. estamos conectados. Y aparte que vamos a usar Están esta, iluminados. vamos a usar esta tirada en la forma que lo propone el autor, ¿no? En esta tirada que le decía yo del sol, la luna y la estrella, donde la carta del sol nos va a hablar como de la manifestación exterior de la situación actual. La carta de la luna nos va a hablar de la manifestación interior, de lo que no somos capaces de ver, ¿no? Porque la luna efectivamente tiene una luz, pero que no es completa. propia, claro. Y en la carta de la estrella nos va a hablar de la manera en que nosotros podemos transformar esa situación a nuestro favor. Por lo tanto, no va a ser una lectura tan predictiva como las anteriores que hemos hecho, ¿cierto? Sino que va a ser una lectura más bien de iluminación, de que nos muestre el mazo en qué está en la carta del sol, cómo nos muestra la situación actual, lo que se manifiesta hacia afuera. Claro. Y la carta de la luna, lo que se manifiesta en el interior. Y la carta de la estrella, cómo podemos nosotros transformar eso o sacarle el provecho a eso. Porque independiente de que las circunstancias quizás sean un poco no tan favorables, ¿cierto? Igual de alguna manera nos toca vivir este proceso histórico, así como nos ha tocado vivir el estallido social, y frente a esos fenómenos uno como que es poco y nada lo que puede interferir, pero sí los tiene que vivir y aprender, ¿no? Ya, espérate, me estoy poniendo la música no, ya. se me- Ay, se te fue. Ya. Vamos a extender el mazo. Qué bonito el mazo, oye. Qué Bueno. bonitos colores que tiene. Tanto hablar de las sociedades secretas para usar un mazo que no tiene nada que ver con las sociedades secretas. Son esas cosas ¿Tú qué que hiciste? que se me ocurren a mí, ¿no? Ya, Nosotros te seguimos, que es lo peor. ustedes me siguen, que es lo peor. Dale. Yo soy el gran maestro de esta lógica. Sí, dale. Vamos a sacar entonces la carta del sol. El sol, La carta de la luna. la luna, ¿Se acuerda de la maquinita del deseo? La islita. Y la carta de la estrella. la estrella, lotería. Ya tenía 10 juegos gratis. Ya.
Con respecto a la situación mundial, con respecto a la situación del conflicto, particularmente el conflicto Irán-Estados Unidos, en el Sol, la carta que se nos muestra es el 5 de espadas. En la Luna, la carta que se nos muestra son el 7 de bastos, y en la estrella se nos muestra la reina de bastos. 3 arcanos menores, pensando que podía ser algo mayores, más trascendental, parecería ser que algo más superficial, ¿cierto? O parece que fuese algo más transitorio, no tan profundo. No tan profundo. Así que parece que vamos a tener que bajar un poquito el miedo, ¿no? O quizás lo que nos provoca toda esta tensión entre Irán y Estados Unidos. Hay que volver al búnker que hay arrendado. Parece que hay que tener que devolver. Oye, en cómo se muestra el exterior, es una carta de espadas. Las cartas de espadas siempre tienen que ver como con esta situación de lo agresivo, ¿no? De incluso de la palabra, incluso de la imposición de un pensamiento, ¿cierto? Está todo tenso ahí, el aire. Es todo tenso. Es la carta, ¿cierto?, que tiene que ver con que hay alguien que está peleando con alguien que no quiere pelear. Fíjate tú que el 5 de espadas es esta imagen donde vemos un hombre que está con las espadas, listo para pelear con todas las espadas, y parece que los otros 2 personas ya hicieron la retirada hace rato, ¿no? Parece que lo que se muestra es que, y efectivamente, aquí claro, uno lo une con lo que sabe, ¿no? Parece que el señor Trump anda con las ganas de pelear, y parece que en realidad los demás están respondiendo... Está buscando en el fondo con quién agarrarse, ¿no? Con quién empezar una guerra. Ahora, los otros señores del otro lado del Medio Oriente probablemente no lo hacen tan mal, pero responden a una, digamos, como a una provocación que hace... Que a un propósito. No es que la gente los iraníes quieran atacar a Estados Unidos, pero primeramente recordamos que en el conflicto Estados Unidos mata a uno de los generales de Irán, lo manda a asesinar, ¿cierto? Y ahí comienza un poco el tema del conflicto, ¿no? Entonces, efectivamente, parece ser que este 5 de espadas nos muestra a un hombre, ¿cierto?, que está ahí como queriendo pelear, pero parece ser que los ánimos no están para eso. Parece ser que el mundo tiene preocupaciones mucho más profundas que una lucha, ¿no? Parece ser que hay situaciones mucho más complejas que enfrentar que esto. En la carta de la luna, que es lo que se muestra hacia el interior, cómo se muestra, el 7 de bastos es una carta también muy parecida al 5 de espada, porque se trata de un hombre también enfrentando a fantasmas, ¿cierto? Que está como tratando de defenderse de algo, ¿cierto? Y de algo que son solamente las ideas que tiene acerca de esto. Parece que es una continuidad, pero desde la acción, ¿no? Como que internamente la acción de la gente que está metida en el conflicto es como que está lista para la batalla, pero en realidad son como fantasmas. Está un poco solo. Están un poco solos. Tanto en lo que se ve, exactamente, intencionando tanto en el exterior como en el interior. ¿Y qué es lo que nos dice en las cartas para poder enfrentar, o cómo nosotros podemos sacar provecho, o cómo nosotros podemos transformar esta situación con la reina de bastos? Yo creo que dentro de la madurez también está el tema de la responsabilidad, de entender que todas las experiencias que hemos tenido en el mundo, todos los dolores que hemos sufrido como humanidad, ¿cierto? Nos tienen que hacer recordar cada vez que efectivamente ya hemos pasado por esto, ¿no? Hemos pasado por guerra, hemos pasado por muertes masivas, tuvimos 2 guerras mundiales, ¿para qué necesitamos una tercera? ¿Cierto? De alguna manera nos dice que hay que tener como la tranquilidad, ¿cierto?, de que efectivamente hemos pasado por situaciones que vamos a tener que dejar también de provocar como un temor en nosotros. En el fondo nos dice que hay que mantener Claramente, como sociedad y como planeta estamos viviendo otro tipo de problemas más profundos. Se nos están muriendo los animales. Fuerza a la gente de Australia si nos escuchan alguna vez.
Aprovechamos de cerrar, porque nos queda poquito, y nos vamos con el inspector Galler después de esta Sociedades secretas. sociedad secreta.